Hoy la alternativa tocará el tema de el dióxido de carbono con el propósito de difundir las nuevas leyes que se están cocinando en el FMI, en la Unión Europea, allá por Bruselas. Leyes que muchas de ellas ya se implementaron en México sin cambiarles una coma. Nuestros políticos en paquete, sin leer lo que estaban aprobando, alzaron su manota aprobando leyes extranjeras. Morena, la 4T y la oposición. Empecemos. Empezaremos con la tabla periódica de los elementos. Los primeros 4 que abordaremos en este podcast. Oxígeno, elemento O mayúscula. Gas transparente e inodoro formado por 2 átomos de oxígeno en enlace covalente, uno de los principales componentes de la atmósfera terrestre. Criogas.com. Dióxido de carbono, elemento C de casa, O mayúscula 2, CO2, fórmula del dióxido de carbono. La molécula del dióxido de carbono se forma por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. El aire atmosférico contiene entre 300 y 400 ppm de este gas. Significado de ppm. Es la unidad usada frecuentemente para medir el volumen que ocupan pequeñas cantidades de elementos, también denominados traza, dentro de una mezcla. Generalmente se refieren a porcentajes en peso, en el caso de los sólidos, y en volúmenes, en el caso de gases. cleant.nasa.gov. Dióxido de carbono. C de casa, O mayúscula 2, CO2. Es un importante gas que atrapa el calor o gas de efecto invernadero que proviene de la extracción y quema del combustible fósil como carbón, petróleo y gas natural, de incendios forestales y de procesos naturales como erupciones volcánicas. El portal académico cchunam.mx. El oxígeno es el elemento más abundante en el planeta Tierra. Constituye aproximadamente el 50% en masa de la corteza terrestre y forma el 21% en volumen de la atmósfera. Es componente activo del aire. Se encuentra presente en el agua y como óxidos con otros elementos. Reacciona tanto con metales como con no metales. Y entre los no metales es el segundo en reactividad química. Existen 2 alótropos del oxígeno. El más común es la molécula diatómica, O mayúscula 2,
El otro es el ozono, que es una molécula triatómica, O mayúscula 3. Elementos compuestos O igual a O, oxígeno. O2 igual O3 a ozono. Todo fenómeno químico puede ser representado a través de una ecuación química que nos muestra los cambios que se llevan a cabo. Así podemos describir las variaciones que se realizan cuando se oxidan los elementos metálicos y no metálicos en presencia de oxígeno y con el auxilio de la energía calorífica, o sea, el fuego. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8, lo que significa que cada átomo de oxígeno cuenta con 8 protones en su núcleo atómico, o sea, dentro de su pancita. Se representa con el símbolo O mayúscula y se encuentra en el grupo 16 de los elementos, el periodo 2 de la tabla periódica, por lo que pertenece al grupo de los no metales. En la Tierra, a temperatura y presión estándar, dos átomos del elemento se unen para formar el llamado dioxeno, un gas incoloro, inodoro e insípido de fórmula O2, solo por detrás del hidrógeno y el helio. El oxígeno es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. También, más de una quinta parte del aire de la atmósfera terrestre, el 21%, es oxígeno. Sin embargo, no siempre ha sido así en la historia de la Tierra, pues hoy sabemos casi con certeza que la mayor parte del oxígeno de la atmósfera terrestre procede de un evento que tuvo lugar entre hace unos 2.300 millones de años, cuando surgieron los primeros microorganismos productores de oxígeno, las llamadas cianobacterias. www.criogas.com. El dióxido de carbono se obtiene mediante dos procesos. Como subproducto de la reacción de reformación del metano, contiene en el gas natural con vapor de agua en contacto con un catalizador. Al purificar los gases, producto de la combustión en hornos, es un compuesto químico sumamente estable. Se requerirán temperaturas superiores a los 1.300 grados centígrados para iniciar su descomposición. Se puede considerar su vida útil ilimitada. Óiganlo bien, ilimitada. Conservación o envasado de alimentos y bebidas. Complemento en procesos de soldadura. Aturdimiento de animales para consumo. Recarga de extintores. Agente de producción de burbujas para bebidas. Carbonatación para los refrescos. Wikipedia. Dado que el CO2 es soluble en agua, ocurre naturalmente en aguas subterráneas, ríos, lagos, campos de hielo, glaciares y mares.
Está presente en yacimientos de petróleo y gas natural. El CO2 atmosférico es la principal fuente de carbono para la vida en la Tierra. Óigase bien, el CO2 atmosférico es la principal fuente de carbono para la vida en la Tierra y su concentración preindustrial desde el Precámbrico tardío era regulada por los organismos fotosintéticos y fenómenos geológicos como parte del ciclo del carbono. Las plantas, algas y cianobacterias usan la energía solar para fotosintetizar carbohidratos a partir del CO2 y agua, mientras que el O2 es liberado como desecho. Las plantas producen CO2 durante la respiración nocturna. Es un producto de la respiración de todos los organismos aerobios. Regresa al agua por las branquias de los peces y al aire mediante los pulmones de los animales terrestres, incluidos los humanos. Óigase bien, los humanos. Otra de sus utilidades, se produce CO2 durante los procesos de descomposición de materiales orgánicos y la fermentación de azúcares en la fabricación de vino, cerveza y pan. Óigase bien, sin glisolfato y fertilizantes químicos. También se produce por la combustión de madera, leña, carbohidratos y combustibles fósiles como el carbón, la turba, el petróleo y el gas natural. Otra de sus utilizaciones, fórmula de respiración celular, mitocondrial, elementos. C mayúscula número 6, H mayúscula número 12, O mayúscula número 6, más 6, O mayúscula número 2, 6, H mayúscula número 2, O mayúscula más. Es un material industrial versátil, usado, por ejemplo, como un gas inerte, en soldadura y extintores de incendios, como presurizador de gas, en armas de aire comprimido y recuperador de petróleo, o en el tan conocido fracking, que nos está dejando sin agua en el norte de México. Como materia prima química y en forma líquida, como solvente, en la descafeinización y secador supercrítico. Se agrega a las bebidas y en gaseosas, incluidas la cerveza y el champán, para agregar efervescencia. Su forma sólida es conocida como hielo seco y se usa como refrigerante y abrasivo en ráfagas a presión. Propiedades químicas del oxígeno. La autoría del descubrimiento del oxígeno es un hecho discutido. En 1772, el químico Carl Wilhelm Scheele ya había descubierto el oxígeno de forma independiente, a la cual se refirió como aire de fuego. Sin embargo, el químico Joseph Priestley publicó antes el trabajo en el que se describía el elemento, por lo que es hasta este
a quien se le adjudica el honor de su descubrimiento. El nombre del oxígeno procede de las raíces griegas oxi, que significa ácido, y genes, generador. Se atribuye al químico Antoine Lavoisier, quien creía que se trataba de un elemento esencial para la generación de ácidos. Veamos sus formulaciones. El átomo de oxígeno tiene una configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p4. La molécula de O2 está conformada por dos átomos de oxígeno unidos por un enlace doble. La molécula O2 son paramagnéticas. Esto significa que se comportan como imanes en presencia de un campo magnético externo. Su masa atómica es de 15,994 gml y su densidad 1,429 gml. En condiciones normales, el oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Su punto de ebullición se encuentra en los menos 183 grados centígrados. Su punto de fusión en los menos 218,8 grados centígrados. Y al condensarse, se torna en un líquido de tono azul claro. El oxígeno es 1,1 veces más pesado que el aire, ligeramente soluble en agua y un débil conductor de la electricidad. El oxígeno tiene tres isótopos nuclearmente estables: 16O, 17O y 18O, cuya abundancia relativa es 99,76%. 0,04% y 0,2% relativamente. También se ha identificado hasta 13 isótopos inestables del oxígeno. Las mediciones de la proporción entre 18O y 16O en los esqueletos fósiles de los organismos es utilizado a menudo por los científicos para interpretar cambios en el paleoclima de la Tierra. El oxígeno posee una electronegatividad muy alta. De hecho, solo el flúor es el elemento más electronegativo que existe, por lo que puede combinarse con cualquier elemento menos con los gases nobles para formar todo tipo de moléculas. La molécula más importante formada por el oxígeno es el agua, H2O. Los espero en el siguiente podcast, capítulo 2, donde veremos más elementos como los metales pesados en el ambiente. Únanse a la alternativa. Únanse al amor por la vida. La alternativa.